Bienvenidos a nuestra quinta sesión del curso Que Prediques la Palabra. Es una gran alegría poder compartir y seguir compartiendo contigo estos principios para poder entender mejor la palabra de Dios. Solamente para recapitular de manera muy rápida, hemos hablado en primer lugar de los recursos hermenéuticos, llamados también herramientas hermenéuticas, que son, a saber, ¿no?, el Espíritu Santo, el estudio personal serio y la iglesia. Cada uno de ellos lo hemos desarrollado explicando algunas cositas, ¿no? No vamos a desarrollar más esta vez. Hemos hablado o empezado a hablar de los principios hermenéuticos ahora. Primero de los recursos, luego de los principios hermenéuticos. Y hasta ahora hemos visto solamente dos principios. El primer principio es el principio llamado el sentido natural. El sentido natural. Y dijimos una frase para poder identificar el sentido natural, que la Biblia dice lo que está diciendo, a menos, ¿no?, y aquí en ese principio estudiamos algunas figuras gramaticales, algunas figuras literarias, ¿no?, a menos que el sentido natural nos diga, y la misma Biblia lo revele, está hablando de una figura, ya sea un símil, una metáfora, una alegoría o una parábola. Mencionamos cuatro nomás. No significa que solamente existen esas cuatro, de hecho existen muchas más, pero nuestro objetivo en este estudio llamado Que Prediques la Palabra, es darte las herramientas más sencillas, no simples, pero más sencillas, que te pueden ayudar a un rápido entendimiento de la palabra de Dios. Eso es en cuanto al sentido natural. Dijimos además que el sentido natural no es lo mismo que sentido literal. Nosotros creemos, claro que sí, que al leer la Biblia tenemos que tomar en forma literal la mayor parte de ella, a menos, y repito esto, ¿no?, para que lo recuerde siempre, a menos que la misma Biblia o el sentido lógico te indique de que lo que está diciendo es una figura. Pusimos unos ejemplos, ¿no? Cuando Jesús en Juan 3 conversa con Nicodemo, este principal de los fariseos, conversa con él y le explica el proceso de la regeneración, un concepto para ellos desconocido. Recuerda que Juan el Bautista, preparando la venida de Jesús, predicaba acerca del arrepentimiento. Llevaba al pueblo a un punto donde tenían que pedir perdón, reconocer de que estaban actuando mal como sociedad, mal en la vida religiosa como judíos, y que tenían que prepararse para recibir a aquel, el mismo Juan describía, del cual él no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Bueno, llega Jesús y le explica a Nicodemo que lo que estaba predicando Juan el Bautista tenía que ver con algo que iba a pasar adentro de la vida de las personas. Y eso se llamaba, nosotros lo conocemos ahora como regeneración, como transformación de la naturaleza, como nuevo nacimiento espiritual. Y Jesús le explica precisamente en la figura del nuevo nacimiento, le explica a Nicodemo este concepto. Nicodemo no lo entiende porque lo tomó de manera literal. Entonces, recordemos, tomamos de manera literal todo hasta que no tenga sentido de forma natural en la Escritura, ¿ya? Entonces, sentido natural no es lo mismo que sentido literal. Bueno, y como te dije, estudiamos ahí unas figuras. Luego nos fuimos al segundo principio, y es el que estudiamos en la sesión anterior, que es el sentido original, así se llama, el sentido original, también llamado el principio de la historia. Y establecimos una cosa, de que aunque la Biblia ha sido dirigida a todo ser humano, a toda persona, en toda época, sin embargo, hay una particularidad que no debemos obviar, que es que la Biblia tuvo destinatarios originales. En un momento dado, bajo ciertas circunstancias, la audiencia primigenia fue un tipo de gente. Y ese tipo de gente se ubica en un momento de la historia bajo unas circunstancias únicas, exclusivas para ellos o para su mundo en ese momento. Entonces, el sentido original nos ayuda a tomar en cuenta esta situación. Mencionamos, tanto en el sentido original como en el sentido natural, el primer principio, mencionamos el tipo de hermenéutica o tipo de interpretación que es el más exacto de usar al momento de enfrentarse a la Escritura, que es el método literal, histórico, gramatical. Como te digo, literal porque vamos a tomar de manera literal lo que dice la Biblia,
hasta que haya una figura, ¿no? Y en eso tiene que ver con el histórico también, que nos dice que tenemos que entender que el mensaje de manera primigenia tuvo un auditorio ubicable en el tiempo, bajo ciertas circunstancias, con ciertos detalles que les rodeaban de contexto a ellos, ¿no? Y hay que considerar eso al interpretar la Biblia. Y gramatical por el tema de las figuras y los idiomas. Ahora, hay una cosa que es muy importante y yo quiero recalcarlo, ¿no? Mi intención en este curso no es decirte que ni yo, ni los autores que he consultado, ni los autores que he estudiado son la panacea y tienen la verdad. No, no, no. Vuelvo a la primera sesión o a las primeras sesiones. El único autorizado para interpretar la palabra de Dios es su autor, y en este caso es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, que repito, es una persona. Entonces, todo lo que estamos estudiando ahora en lo que tiene que ver la parte técnica de los principios hermenéuticos no funcionan si es que tú y yo no estamos controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y por ende, por supuesto, ¿no? Se obvia decirlo, pero lo voy a mencionar, si es que no hemos nacido de nuevo, si es que el Espíritu Santo no mora en nosotros. Recordemos eso, por favor. Bueno, y volviendo al sentido original, mencionamos algunos asuntos que vale la pena considerar. Mencionamos el asunto de la situación, donde está el autor, el auditorio al cual se dirigió, las circunstancias, la época, etc. Hablamos del estilo, que no podemos estar nosotros tomando por igual lo que dicen los escritos en poesía que lo que dicen los escritos en profecía, porque tienen ciertas particularidades que hay que estudiar. Mencionamos el detalle de, por ejemplo, las cartas de Pablo, ricas en doctrina, y en doctrina una vez que la iglesia ya fue establecida. No cabe duda que lo que nos dice Pablo se aplica directamente a nosotros, pero, y esto es algo importante, no podemos sacar doctrinas de los libros poéticos. Ahora, esto no es un absoluto, por supuesto. Las excepciones no hacen más que confirmar la regla, como bien sabemos, ¿no? Como bien sabemos tú y yo. Entonces, ¿hay algunos conocimientos doctrinales en los salmos? Bueno, toda la Biblia es doctrina y enseñanza. Eso también lo hemos estudiado en las primeras sesiones. Pero hay que tener cuidado al estudiar los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, porque sus enseñanzas en realidad tienen más que ver con la forma de presentar verdades prácticas para el auditorio en ese momento. Y la mejor manera que encontraron estos autores fue a través de una figura tan bonita, un método tan lindo usado en todos los idiomas como es la poesía. Ahora, cuando hablamos de poesía, también esto nos lleva a un tercer asunto que hemos considerado, que es el lenguaje. No es lo mismo una poesía en nuestro idioma castellano, que una poesía en el antiguo hebreo, en el que fue escrito la Biblia. De hecho, el concepto de rimar para nosotros, que tiene que ver pues, con que suene bonito en ciertas terminaciones, de ahí vienen diferentes estilos de coplas y rimas, no era el mismo que funcionaba para los hebreos. De hecho, ellos se basaban básicamente, ¿no?, sobre todo en lo que era el concepto de oposición de ideas o de hacer equivalencia a ideas, lo que se llama paralelismo, ¿no? No es el objetivo de este curso que estamos desarrollando meternos a lleno a estudiar todo lo que es la poesía y lo que significa el paralelismo y el estilo sintético, antitético. No es nuestro objetivo, pero hay que considerarlo para el estudio de la escritura. Y consideramos un asunto más, que era la cultura. ¿Te acuerdas que hace un instante te dije que no cabe duda que los escritos de Pablo, neotestamentarios, ¿no?, ricos en doctrina, están dirigidos a que nosotros aprendamos y practiquemos lo que Pablo nos quiere enseñar, inspirado por Dios, por supuesto? Pero hay un detalle, ¿no?, y lo vimos con un ejemplo, el detalle de la cultura. Hay ciertas cosas que escribe Pablo que él las escribe bajo el contexto de cómo se desarrollaba la sociedad en esa época. Cosas que escribe como, por ejemplo, lo que vimos en 1 de Corintios, ¿no?, cuando él habla de la mujer que no debe descubrirse la cabeza porque no le es honroso, y son cosas que tienen que ver directamente con su cultura. ¿Hay enseñanza doctrinal? Claro que sí, pero no es la enseñanza cultural. Hay que tener cuidado porque a lo largo de muchos años, y yo agradezco mucho el trabajo de los misioneros
que vinieron de países desarrollados, ¿no? Y trajeron la palabra de Dios a países como el mío, el Perú y otros países más, ¿no? En diferentes partes del mundo. Pero muchos de ellos vinieron con un afán evangelizador mezclado con un afán colonizador. Ellos ignoraban el detalle de la cultura en todos los tiempos. Y la forma en que hoy en día concebimos nosotros el desarrollar nuestra vida cristiana, basados por supuesto, ¿no? En la palabra de Dios, en la práctica cultural tiene ciertos matices que corresponden a esta época. Y estos misioneros vinieron y fueron a diferentes lugares con matices culturales que ellos interpretaron que eran los que se debían inculcar de la mano con la palabra de Dios, ¿no? Y cometieron muchos errores. Bueno, este error que cometieron esos misioneros, posiblemente muchos de nosotros vayamos cometiendo nuevamente con las generaciones que vienen, porque no entendemos algo tan sencillo como el principio de entender que la cultura es la aplicación de ciertos convenios, ciertas convenciones en un momento determinado. No estoy hablando de los valores que nunca pasan, ¿no? Los valores que persisten enseñados por la palabra de Dios, como la honradez, como el matrimonio solamente entre hombre y mujer, como la monogamia, como el mandato obligatorio para la institución que Dios fundó que se llama matrimonio, etcétera, etcétera. Esos nunca van a cambiar. Pero hay ciertos envoltorios, ¿no?, que uno tiene que analizar bien y con mucho cuidado tener la precaución de no dogmatizar porque uno puede equivocarse, ¿no? Y bueno, este error lo trasladamos a la interpretación de la Biblia también. Ahora, nos toca un tercer y último principio que no vamos a tratar en esta sesión. Esta sesión yo quiero tratar más bien algunos asuntos de ejemplos de algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender mejor cómo, si no aplicamos los primeros dos principios, que los repito, el principio del sentido natural y el principio del sentido original, vamos a cometer errores al interpretar y de hecho ya se han cometido muchos errores y hay mucha gente confundida con muchos pasajes por no haber aplicado estos primeros dos principios. Mira, y todavía nos falta un tercer principio, ¿no? Pero además te mandé una hoja extra con una línea de tiempo que me gustaría analizar de manera rápida también. Una hoja de tiempo que nos ayuda sobre todo con el principio del sentido original o el principio de la historia para entender mejor la Biblia. Hay ciertos libros de la Biblia que deberíamos leerlos juntos o al leerlos entender en qué momento de la historia, al menos de la historia de Israel, se encuentra o toman lugar los eventos narrados en esos libros, ¿no? Y si tienes a la mano tu material, por favor, te pido que tomes esta hojita que dice Línea de Tiempo Antiguo Testamento. De hecho, te quiero decir una cosa. Las fechas colocadas en esta hojita son más o menos aproximadas. Algunas de ellas podrían tener alguna variación. De hecho, tú vas a ver este material y seguro vas a recurrir a la fuente ahorita que está más a la mano de cualquiera, que es el Internet, y vas a mirar allí y vas a ver que estas fechas posiblemente no sean las que tú encuentres en muchas fuentes en el Internet. No te preocupes. Pero las fechas que yo he puesto aquí, aún aproximadas, he tratado de que sean las que coinciden más entre ellas para que los eventos que estoy poniendo en esta hojita adicional puedan tener sentido. De hecho, si tú vas tomando fechas de manera indiscriminada y no armas una línea de tiempo como la que he armado yo en esta hojita, posiblemente vas a encontrarte en serios problemas al interpretar algunos asuntos de la Escritura. Así que, sin dogmatizar sobre las fechas, te digo que me he esforzado por tratar de colegir las más adecuadas entre ellas, las más coincidentes entre ellas, ¿ya? En primer lugar, ya vamos a apreciar cuando Dios llama a Abraham, más o menos nos encontramos allí entre el 2000 y 2200 antes de la era cristiana. Ahora, déjame hacerte también un acápite porque esto es importante. En la historia universal no existe el año cero. Cuando pensamos que existe año cero, comenzamos a cometer errores como, por ejemplo, en el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero es algo que tenemos que tener claro. En la misma historia universal, esto no es un dogma de los religiosos, no esto es un dogma de cierto escritor o autor
comentarista bíblico o de alguna denominación. No, no. La historia universal nos consigna de que no existe el famoso año cero. No existe. Y en cierto momento de la historia, antes de lo que vendría a suponerse el año cero, se comienza a contar el calendario juliano, ya que, como te digo, la idea de este curso no es profundizar en miles de detalles que podrían llevarnos a tener sesiones incontables, ¿no? No es el objetivo este, pero te voy soltando estos datos porque son importantes al momento de interpretar algunas cosas, sobre todo cuestiones de profecía, ¿ya? Entonces, cuando más o menos es llamado Abraham, posiblemente en ese momento o un poco antes, toma lugar los eventos del libro de Job. Es decir, si hablamos de manera cronológica en la historia, el libro más antiguo de la Biblia es Job, a tenerlo presente. Y algo de eso mencioné en la sesión anterior. Si Job es el libro, cronológicamente hablando, más antiguo, significa que cuando él existió, ciertamente él no era un israelita, no había sacerdocio, no había ley de Moisés, ni siquiera había existido Moisés. Entonces, si tú vas tomando estos datos, puedes entender mejor por qué la familia de Job vivía como vivía, por qué los amigos le dijeron lo que dijeron a Job, por qué Job respondió de tal manera, tomar en cuenta estos detalles, ¿no? Y bueno, ahí hay el tiempo del periodo de los patriarcas, que es cubierto mayormente por el libro de Génesis. Luego viene el libro de Éxodo, que más o menos está consignado en el año 1446 o 1445 antes de Cristo. Ahora, es bien interesante entender de que el libro de Éxodo, en esa fecha, más o menos, si contamos desde allí hasta el tercer regreso de los judíos de Babilonia en el año 445, bajo el mandato de Nehemías. Nehemías regresó para reconstruir los muros de la ciudad y el resto de la ciudad que había quedado derribado por la invasión de los babilonios. Más o menos hay un periodo de 1000 años. Y eso es algo importante, ¿ya? Es algo importante de tener en mente, porque entonces tú puedes entender de que tantas cosas pasaron en el Antiguo Testamento. ¿Qué periodo cubren? Bueno, del Éxodo hasta casi Malaquías hay solamente 1000 años. No digo que sea poco tiempo, pero para que te hagas una idea. Entonces, la próxima vez que vayas a leer la Biblia, tú tienes que tener esto en mente, ¿ya? Desde el Éxodo hasta 100 años antes de Malaquías, hay más o menos 1000 años en el transcurso de eso. Es un detalle no menor, es un detalle muy importante. Luego vemos en el desierto, ellos tienen 40 años, por supuesto, hasta que Josué entra a Canaán en el 1406. Y justo en ese año es el último discurso en el desierto que Dios le manda a dar a Moisés, a la generación que nació en el desierto. Y ahí tenemos el libro de Deuteronomio. Los otros libros están en el interín, ¿no?, del desierto. Luego, Josué entra y comienza la conquista de Canaán, pero la conquista es incompleta hasta la muerte de Josué. Y más o menos nos estamos ubicando allí en el 1350 antes de Cristo. Y luego viene el periodo de los jueces. ¿Y qué libros de la Biblia corresponden al periodo de jueces? Bueno, tenemos Jueces, por supuesto. Tenemos el libro de Ruth. ¿Te acuerdas de la historia de Ruth y este famoso pasaje donde la suegra Noemí se quiere despedir de Ruth, ¿no? Y ella le dice: no me pidas que te deje, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas toda la maravillosa historia de hasta que ella conoce, Ruth Moabita, regresa a Belén junto con su suegra y conoce a Booz? ¿Te acuerdas toda esa historia? Bueno, esa historia sucede en el periodo de los jueces, pero también encontramos el libro de Primera de Samuel, capítulos del 1 al 7. ¿Qué marca el final del periodo de los jueces? El inicio de la monarquía, y eso más o menos lo ubicamos en el año 1050. Y mira, la monarquía del reino unificado de Israel duró solamente 3 mandatarios, y cada uno de ellos gobernó 40 años. Y mira, qué interesante, mira estos datos de la Biblia. Entonces, Saúl fue el primer monarca, el primer rey de la monarquía unificada de Israel. ¿Cuántos años gobernó? 40 años. Le sucedió David, puesto por Dios.
el hombre conforme en pos del corazón de Dios, según Dios mismo lo define, ¿no? ¿Cuánto tiempo gobernó David? 40 años. Entonces tenemos a Saúl en el 1050, tenemos David 40 años después en el 1010 y tenemos a Salomón 40 años después, porque Salomón también gobernó 40 años, pero la monarquía unificada se dividió en el periodo de Roboam y entonces el reino se dividió más o menos en el 930. ¿Y qué libros encontramos en el periodo del reino unificado? Bueno, ahí tenemos 1 de Samuel, capítulos desde el 8 hasta todo 2 de Samuel. Encontramos 1 de Reyes, capítulos del 1 al 11. Encontramos Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Entonces, estos libros tú tienes que entender bajo qué circunstancias se escribieron, qué momento de la historia, donde el reino era uno solo. Ya estamos en el periodo del reino dividido y el reino se dividió en dos. La parte más grande estuvo al norte y se llamó Israel. Algunos de los profetas menores le llama Efraín, ¿no? Bueno, estuvo la parte del norte con su capital Samaria y la parte del sur más pequeña, apenas con 2 tribus. La parte del norte con 10 tribus y la parte del sur con 2 tribus. La parte del sur se llamó Judá y su capital fue Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de David, ¿no? Y bueno, de ahí comienza a caminar la historia del pueblo de Israel dividida, una historia para el reino del norte, una historia para el reino del sur. Cada reino tuvo sus propios reyes y sus propios pecados. En el año, bueno, en este periodo de los reyes, ¿no? Con la existencia hasta que cayó el reino del norte en el 722 a mano del imperio asirio, ahí están los siguientes libros. Primera de Reyes desde el capítulo 12 hasta Segunda de Reyes 25, ¿no? Están los libros de Primera y Segunda de Crónicas narrando los reyes, ¿no? de uno y otro reino. Está el libro de, aquí profetas menores, Abdías. Está el libro de Joel. Está el libro de Jonás. Está el libro de Amós. Está el libro de Oseas. Y está Isaías hasta cierta parte, ¿no? Y Miqueas también. Ahora, el reino del norte cae en el 722. Déjame mencionarte, por ejemplo, un detalle interesante de esto. Cae a manos del imperio asirio. En el año 785, Jonás comienza a predicar, ¿no? Comienza a predicar. Su ministerio es básicamente en el reino del norte, en Israel. Pero el libro de Jonás no está dirigido al pueblo de Israel, no es una profecía de Jonás hacia el pueblo de Israel, es una profecía de Jonás a la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio, ¿no? Estamos hablando del año 785 aproximadamente. Y Jonás, conoces bien la historia, ¿no? Primero no quiere ir, pero finalmente convencido por ciertos métodos que usa Dios, como el gran pez que se lo devoró, ¿no? Llega a llevar el mensaje de Dios, un mensaje de juicio y de un llamado a arrepentimiento a Nínive, la capital del imperio asirio, y la población de Nínive se arrepiente y se convierte, ¿no? La historia universal nos dice que hay ciertos registros de que el imperio asirio, por una época coincidente casi con la época en que Jonás predicó y escribió su libro, ¿no? Se escribió el libro de Jonás, hay indicios de que el imperio asirio se volvió monoteísta. ¿No te parece interesante esto? Que detalles de los historiadores de la historia universal corroboran lo que nos va diciendo la Biblia, ¿no? Ahora, no nos hablan de ministerio de Jonás ni nada de eso, pero entendemos nosotros por el libro de Jonás cuál es la razón, ¿no? Pero mira, 785 a.C., Jonás está predicando y se arrepiente en Nínive. Lamentablemente, pocos años después, apenas de repente, ¿no? Unos 60 años después aproximadamente, otra vez el imperio asirio volvió a las andadas de maldad y invadió y destruyó el imperio de Israel, el reino de Israel. Ahora, los asirios hicieron algo bien terrible, ¿no? No solamente atacaron, invadieron, mataron y tomaron en cautiverio gente de Israel, sino que metieron otra gente a vivir de tal manera que desapareció ese reino, ¿no? El reino del norte. 150 años después surge un hombre que está escrito también aquí, el profeta
Nahum está un poquito después en tu línea de tiempo, más o menos 150 años después, vuelve a predicar contra Nínive otra vez, pero esta vez habla de la destrucción total. Más o menos él predica en el 625, entre el 625 y 620 antes de Cristo, y en el 612 Babilonia, con un Nobel joven, ¿no? Brioso, Nabucodonosor, invade y destruye el imperio asirio. Bueno, en el 722 cae el reino del norte, pero el reino del sur, Judá, sigue con su historia hasta el 586. Te dije que más o menos en el 612 un brioso Nabucodonosor, ¿no? Al frente del imperio babilonio, muy joven él, comenzó a hacer sus conquistas, a extender el imperio babilonio. Bueno, en el 605, allí en la parte inferior de tu material, tienes las 3 deportaciones a Babilonia. En el 605 hace su primera incursión Nabucodonosor y toma un primer grupo de personas. No destruye la ciudad, no destruye el templo, pero se lleva muchas cosas y se lleva algunos prisioneros. Y es ahí donde se lleva a Daniel. Daniel nació en Palestina, pero su ministerio se desarrolló en Babilonia. ¿Ya? Se lleva a Daniel en el 605. En el 597 hace una segunda incursión Nabucodonosor, ya un poco más experimentado, ¿no? De cuando destruyó e invadió Nínive. En 597 se lleva al rey Joaquín y 10.000 cautivos más. Y se lleva también al profeta Ezequiel, ¿no? Luego, en el 587, finalmente se gesta la destrucción de Jerusalén, de la ciudad, y el templo queda en ruinas también, ¿no? Y se lleva a los últimos cautivos, según nos dice la Biblia. No te he puesto ahí versículos. Mi intención es que también por tu cuenta puedas estudiar e investigar, ¿no? Pero en este tiempo del exilio en Babilonia hubieron 2 profetas. Bueno, antes te vas a ver en tu línea de tiempo que estuvieron Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, y está el libro de Lamentaciones escrito por Jeremías también, más o menos en esa época. Y hay algunas fechas en las que tú puedes ver que hay profetas que fueron contemporáneos entre ellos. Y al estudiar sus libros tú vas a ver que sus libros tienen detalles muy similares y hasta a veces están dirigidos con el mismo mensaje y hacia el mismo auditorio, los mismos destinatarios. Bueno, en el exilio en Babilonia estuvieron Daniel y Ezequiel. Luego vienen los 3 regresos del pueblo a Babilonia, ¿no? Recuerda que el pueblo pasó 70 años en cautiverio y empezó el regreso con el decreto de Ciro el persa, ¿no? Entonces, tenemos ahí que en el 539 Ciro el persa ordena la reconstrucción. Y en el 535 se ponen los cimientos para reconstruir no los muros, sino el templo. Y el primer regreso es bajo 2 líderes. Uno es Zorobabel, el líder político o gobernador, y el otro es Josué, que era el sacerdote. No es el Josué, no te confundas, del comienzo de la Biblia, de la época de la conquista, ¿no? Cuando recién cruzaron el Jordán y entraron de nuevo a la tierra prometida después del éxodo, ¿no? Este es otro Josué, que era un sacerdote. Luego hay otro regreso bajo Esdras y un tercer regreso bajo Nehemías. Ahora, si tomamos de referencia las etapas de la reconstrucción del templo, en el 586 es la destrucción, en el 539 es la orden de Ciro de reconstrucción, en el 535 se ponen los cimientos y la obra queda paralizada por 15 años, hasta el 520 que Darío provee los materiales. Y es allí donde empieza el ministerio de 2 profetas, Ageo y Zacarías, que son contemporáneos entonces de Esdras, del libro de Esther y de Nehemías. Ahora, ¿te acuerdas de la historia de Esther? Esther, que sale elegida reina por algo así como un concurso de belleza, ¿te acuerdas? Que fue criada por su tío Mardoqueo. Y luego tenemos, con el regreso, ¿no? Como te dije, los libros
post-exilio, que son Ageo y Zacarías. Ahora, el ministerio de Ageo y Zacarías, ellos fueron contemporáneos, se basó en la misma idea, ¿no? ¿Cuál era la idea? Los judíos que habían retornado a su tierra con la iniciativa, ¿no?, la premisa de reconstruir en primer lugar el templo, lamentablemente, por 15 años abandonaron. Hay una serie de factores ahí que no quiero mencionar, ¿no?, por los cuales abandonaron la reconstrucción del templo, pero uno de ellos era porque se dedicaron a construir sus propias casas. Y tú vas a encontrar en Ageo, sobre todo en Ageo, ¿no?, el llamado de Dios: cobren ánimo, es tiempo de reconstruir otra vez. Zacarías lo mismo, ¿no?, tratando de animar al pueblo, tratando de animar a Zorobabel, tratando de animar a Josué para que retomen la obra. Y 100 años después de esto, ¿no?, y de hecho el ministerio de ellos terminó en que se reconstruyó el templo y se hizo la dedicación en el 516 a.C., ¿no? Y luego viene el libro de Malaquías, que es más o menos 100 años después del ministerio de Ageo y de Zacarías, que es el último libro profético del Antiguo Testamento, que más o menos lo ubicamos en el 400 antes de Cristo, ¿no? Fechas, años más, años menos, ¿no? Por ahí estamos. Y de ahí viene un aparente silencio de 400 años. Digo aparente porque no hubo una declaración directa de Dios a algún profeta en esa época, pero sí había profecía cumpliéndose para esa época. Y por ejemplo, yo te puse ahí qué profecía se fue cumpliendo en esa época. La de los imperios revelados a Daniel, por ejemplo, ¿no? Él vio en los capítulos 2, 7 y 8 de Daniel, él tuvo una revelación acerca de los imperios que se iban a suceder en lo que se denomina, ¿no?, la historia de los pueblos gentiles o los pueblos que no eran judíos. El primero de ellos, que lo vivió Daniel, el babilonio. Luego vino el imperio medo-persa, bueno, te digo fechas: Babilonia del 605 al 539, Medo-persa del 539 al 331 y Grecia del 311 al 146. Luego vino Roma del 146 al 476. Y hay ahí, según lo que ve Daniel, las visiones o sueño que en su momento tuvo que interpretar, como el de Daniel 2, ahí están las cosas que vio él, ¿no?, y que se interpretan como estos imperios y que la misma escritura interpreta. De tal manera que en esos 400 años después de Malaquías, aparentemente hubo un silencio profético, pero no hubo falta de cumplimiento profético, porque el cumplimiento profético se fue dando. Ahora, entiendo de que hay muchas dudas sobre la profecía de Daniel 9, sobre las 70 semanas, y hay dudas también sobre los 70 años de cautiverio, en qué momento se cumplen. Ahí he hecho una anotación también en tu material, que no quiero ahorita profundizar, pero estúdiala. Como te digo, esta línea de tiempo y estos datos que te he puesto aquí son muy importantes para poder tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, eso es en cuanto a este material de la línea de tiempo. Lo del Nuevo Testamento es un poco más sencillo, ¿no? Por eso solamente te puse el material del Antiguo Testamento. Ahora, yo quisiera revisar contigo algunos pasajes, algunos versículos, ya que posiblemente por desconocer, como te dije, o ignorar o no tomar en cuenta el principio, en primer lugar, del sentido natural y luego el sentido original, se interpretan mal. Así que vamos a ver cómo avanzamos. Si no terminamos en esta sesión, vamos a seguir desarrollando esto en la siguiente sesión, porque me parece que estos pasajes, que son pocos, son muy importantes y a veces son muy mal interpretados. Con respecto a la consideración del lenguaje o del idioma, ¿te acuerdas que te hablé que el hebreo bíblico no es el hebreo que se habló muchos años después? De hecho, en la época de los masoretas, estamos hablando del siglo VI al siglo X, otros dirían al XI, ¿no?, con fecha de inicio y de final discutidas, ¿no? Pero el periodo masorético, los masoretas ya incluso usaban símbolos vocálicos o vocalísticos, ¿no?, como tú quieras usar la palabra,
para las anotaciones de la Biblia en el hebreo, la parte del hebreo, ¿no? Pero el hebreo del Antiguo Testamento, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, era diferente, un hebreo antiguo. Algunos dicen, algunos estudiosos, ¿no? Yo solamente estoy transmitiendo de lo que algunas fuentes que he consultado dicen, que para el momento en que Jesús estuvo en la tierra, ese hebreo ya había desaparecido prácticamente, ¿no? Y de hecho, las lenguas que más se hablaban cuando Jesús estuvo en la tierra fue el arameo, llamado también el hebreo de los judíos por algunos, y el griego. Y Jesús se manejó muy bien en los dos. Te hablé también en la sesión anterior acerca del griego del Nuevo Testamento, ¿no? Que se llamó el griego kuné o koiné, ¿no? Como algunos lo llaman, si se quieren ceñir exactamente a cómo está escrito, ¿no? Y este griego existió más o menos entre el 300 antes de Cristo y el 300 después de Cristo también. Y era un griego de segunda lengua, ¿no? Era un griego de convención, pero que no necesariamente era el griego anterior a esa etapa. Era el griego de la conquista de Alejandro Magno, el griego que los pueblos conquistados tomaron para unificarse, ¿no? Y para hacer sus diferentes intercambios. No era un griego vulgar, eso quiero hacer una aclaración, porque el griego koiné, llamado también el griego de la gente, ¿no? No era un griego vulgar, era un griego coloquial, pero un griego que se escribía bonito también. No era un griego de la literatura más profunda tampoco, ¿no? Pero era un griego bien hablado. O sea, vamos a decir, no era algo vulgar, era un lenguaje bien hablado. Ahora, este griego es el griego en el que se hizo la Septuaginta. Te mencioné ese detalle también más o menos ahí en el siglo III antes de Cristo, en Alejandría, 72 escribas, te expliqué lo que eran los escribas, ¿no? Los que minuciosamente transcribían el Antiguo Testamento, 72 escribas que dominaban el griego koiné y que conocían muy bien, por supuesto, la escritura del Antiguo Testamento en su hebreo original, lo tradujeron a la versión griega koiné, y esa versión se llamó y se conoce hasta ahora como la versión de los 70 o la Septuaginta, por ser de los 70, ¿no? 72 en realidad, ¿no? La Septuaginta en griego koiné es citado por Jesús muchas veces. De hecho, ¿te acuerdas ese pasaje donde Jesús lee el rollo de Isaías? Él está leyendo el rollo en griego koiné, ¿no? Eso quiero decir de que el Señor Jesús validó esa versión, la Septuaginta. Con respecto al idioma, ¿ya? Conocer algunos detalles idiomáticos nos ayudan a salir de dudas de algunas cosas que de repente el sentido natural no nos puede dar muchas luces. Vamos por favor a Mateo capítulo 16. Vamos a ver un versículo allí y luego vamos a Mateo 18. Mateo 16, versículo 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el contexto, no, porque es importante siempre ver el contexto, en el contexto Jesús está hablando con Pedro acerca de la iglesia y este famoso pasaje, ¿no? Que también podríamos de repente analizarlo, pero quiero concentrarme en este, donde Jesús le dice a Pedro, después de que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice: he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y ahí hay un juego de palabras, incluso en el mismo griego y todo. No quiero abundar en eso, pero no nos queda la menor duda de que Pedro no es la piedra de la iglesia, no es el cimiento de la iglesia, sino que es el mismo Señor Jesús, porque esa es la enseñanza general de las Escrituras, ¿no? Pero a continuación, en el contexto de esta conversación, Pedro le dice algo más, perdón, Jesús le dice algo más a Pedro, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es dirigido a Pedro, ¿no? Este asunto de atar y desatar. Vamos por favor a Mateo capítulo 18, versículos 18. Mateo 18, versículo 18. Dice: de cierto os digo, y esta vez Jesús hablando de la administración de la disciplina en el entorno de la iglesia, ¿no? Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis, y ya no es dirigido a Pedro, sino a todos los discípulos, dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira, y estas palabras atar y desatar,
Como el sentido natural, y vamos a ser honestos, el sentido natural no nos da mayores luces, entonces tenemos que echar mano del aspecto de la cultura y del aspecto del lenguaje. Ya. Primero quiero ver un ratito qué es lo que ha pasado con estos versículos en la actualidad, ¿no? Hoy en día hay una doctrina, no sé si llamarle, bueno, sí es una doctrina, ¿no? Al final equivocada. Y quiero decirte, yo soy muy respetuoso de todas las personas que solamente buscan agradar al Señor, porque de hecho nadie busca agradar al otro, ¿no? Y si alguno busca agradar al otro se equivoca, porque tenemos que buscar agradar al Señor. Y cuando tú estás en una estrecha relación con el Señor, entonces dice Proverbios, ¿no? Del cual no estoy sacando ninguna doctrina, sino un principio de la vida práctica, ¿no? Que puedes hacer que incluso tu enemigo ande en paz contigo, ¿no? Y eso es una virtud de andar con el Señor. Pero cuando tú quieres agradar al Señor, nadie está exento de errores, por supuesto. Entonces tú no te fijas en nadie más, ¿no? Y esto que yo voy a decir no es una crítica a personas. Yo quiero simplemente sacar alguna duda de alguna confusión que yo he escuchado de esta doctrina, ¿no? Que dice, se llama la doctrina de la confesión positiva, donde la gente anda declarando cosas y atando y desatando cosas, ¿no? Y dice, en estos momentos, ¿no? Yo no sé cuántas personas estén escuchándome, y tú que me estás escuchando, tú en estos momentos, yo invoco el poder de Jesucristo y desato toda esclavitud que tienes. Y mira, nuevamente te digo, no lo tomes a burla, pero yo quiero que entiendas una cosa. Yo creo que Dios puede libertarte, ¿no? Y si tú me estás viendo, no eres parte del curso, sino de manera aleatoria, ¿no? Estás viendo esta grabación, por favor, no te vayas si es que tú crees estas cosas, ¿no? Te quiero decir una cosa. Yo creo que Dios tiene libertad, porque la Biblia me dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo lo creo. Yo lo creo. Ahora, la libertad muchas veces toma un proceso. Por eso es que Pablo dice, y es una enseñanza complementaria, mira, la Biblia se complementa, ¿no? Y llama la atención en Gálatas, dice, hermanos, recuerden que nosotros hemos sido llamados a libertad. No usen mal esa libertad. Entonces, el mal uso de la libertad es esclavitud en la carne. No hay otra, es lo que nos enseña la Biblia, es consistente con lo que enseña Pablo en Gálatas y en Efesios. También lo revela en cierta manera en Romanos, ¿no? Entonces, mira, yo te voy citando estos principios que se van mostrando en diferentes partes de la Biblia, porque no es que yo tengo el poder ahorita porque este versículo dice que todo lo que atares en la tierra se va a desatar en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra se desata en el cielo. No es que yo tenga un poder, ni que Jesús les dio un poder a los discípulos, a los ministros, ¿no? De desatar cosas en la vida de las personas o atar demonios. No es esto de lo que habla. Te dije que quería primero citarte el asunto de las costumbres cultural de la historia. En esa época, esta frase, y era conocida, y tú puedes buscar con paciencia, ¿no? Costumbres y usos, usanzas de esta época y frases que usaban los judíos en esa época. Decir atar era decir prohibir. Es decir, yo me encontraba contigo en la calle, ¿no? Y encontramos en un lado un grupo de manzanas y un vendedor de manzanas, ¿no? Entonces yo te decía a ti, ¿qué te parece, amigo, amiga, si compramos 2 manzanas, una para ti y una para mí? Y nos íbamos donde el vendedor y yo iba a agarrar una manzana y me decía, no, está prohibido tocar esas manzanas, a menos que las hayas pagado. Ya, esa frase prohibir, en el lenguaje coloquial de los judíos, era la frase, era la palabra decir, hablando en griego, koiné, por supuesto, ¿no? Era la frase decir, está atado, está prohibido, está baneado, ¿no? Un spanglish, ¿no? Para entenderlo en un lenguaje que ahora la gente entiende también. Y desatar era está permitido o liberado. Entonces, del asunto este de la idea de atar, yo voy a atar, voy a amarrar, ya con el asunto cultural nomás, ya no tiene nada que ver ya. Porque eso es asunto de prohibir. Ahí vamos descartando una cosa, pero volvemos a leer los versículos y decimos, ¿pero a qué se refiere Jesús? Con esto de que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Echamos mano ahora del aspecto del lenguaje. Y vamos a tener que irnos al griego koiné, ¿no?
Y yo te ruego que tomes nota de esto o vuelvas y pares el video muchas veces y vuelvas a ver lo que te voy a explicar a continuación, porque eso es muy, muy importante, ¿ya? Esto es muy importante. Eh, la forma en que se conjugan los verbos en griego es muy diferente a como los conjugamos nosotros en español. De hecho, los tiempos que tienen el idioma griego bíblico, por eso es otra cosa que también quiero aclarar, algunos están en contra de que se estudie el hebreo y el griego de la Biblia porque dicen, si uno de verdad hablara griego, entonces estudiará griego para conversar con los ciudadanos griegos en Grecia, ¿no? El idioma griego de la Biblia no es el mismo idioma del griego moderno. Hay cosas que son similares, pero no, si tú quieres estudiar griego para irte a vivir a Grecia, es otro griego muy diferente, de la Biblia no te conviene, ¿no? Porque no es el griego que vas a hablar, no. Estudiamos el griego para entender la Biblia, no para para irnos de turismo a Grecia, ¿no? Y conversar. No quiero hacer esa atingencia, ¿no? Por eso yo sí considero que es de valor, en tanto y en cuanto esté en tus posibilidades, estudiar los idiomas bíblicos, ¿no? Entonces, el verbo, la conjugación que tenemos aquí en atares en la tierra será atado en los cielos. Esta es la frase que nos interesa. Será atado en los cielos y será desatado. En griego, las dos palabras será atado son el verbo estai y el participio de demenon. Eso es, está atado. Ahora, estai está en un tiempo bien peculiar, ¿no? Está en un futuro indicativo medio. Ahora tú dirás, ¿qué es eso? No importa, ¿ya? Solamente quiero que lo entiendas, porque a efectos de este estudio, ya, salvo que tú estés estudiando griego, lo puedes corroborar. Si estudias griego, lo puedes corroborar, por supuesto. Debería decir, como lo traduce el interlineal de la Cueva, ¿no? Dice, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y la frase, usando el participio atado, ¿no? La frase que dice, todo lo que desatares en la tierra será desatado, en griego es estai lelumenon, que nuevamente estai está en el mismo tiempo que te digo, el futuro indicativo medio. Y la traducción correcta sería habrá sido soltado o liberado en los cielos. Entonces, el versículo debería decir así más o menos, o deberíamos entenderlo así, ¿no? De que todo lo que tanto Pedro y después extendido a los discípulos ataren en la tierra, era atado en la tierra porque ya había sido atado en el cielo. No es que dependía ni de Pedro ni de los discípulos lo que el cielo haga, porque vamos a entrar en perspectiva. Jesús vino a morir en la cruz por nosotros porque nosotros lo que hicimos, de hecho, ni siquiera los seres humanos hubiésemos querido que Él venga. Dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, dice, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nada, ni siquiera la salvación, nos dice la Biblia, que no depende ni el que corre ni el que quiere, sino del Señor que tiene misericordia. Todo depende de Dios. Iría en contra de la enseñanza general de las Escrituras que este versículo diga lo que muchos queremos entender que dice, que es lo que yo prohíbo aquí, lo que yo ato aquí, lo que yo amarro aquí, entonces el cielo hace un eco, ¿no? El cielo está a mis órdenes. No es cierto. Eso va en contra, repito, de la enseñanza general de las Escrituras. Lo que dice aquí la Biblia es que lo que tanto Pedro como los apóstoles, y quizás extendido también hasta nosotros, lo que nosotros vemos que pasa o que Dios nos mueve a ver de que es así aquí en la tierra es porque en el cielo ya es así, porque ya fue declarado en el cielo o prohibido o liberado, pero desde los cielos. Entonces, lo único que la iglesia hace, y permíteme extenderlo al contexto de la iglesia en nuestros tiempos, es corroborar lo que Dios ya ha determinado. Entonces, hay que tener cuidado. Mira, esto es la verdadera interpretación
tomando en cuenta estos dos aspectos. El aspecto de la cultura, lo que en esa época significaba atar y desatar, y lo que es lo más importante, el aspecto del lenguaje o del idioma. Te das cuenta cómo conocer un poco el idioma, echar mano de herramientas que nos ayudan con el idioma, nos ayuda a entender mejor la Biblia y nos ayuda a evitar, y esto es muy importante, malas interpretaciones. Mira, tú y yo no podemos andar por la vida atando y desatando cosas. Es Dios el que o prohíbe o declara libertad en todas las cosas. Recuerda esto, Señor. Yo no puedo ir a decir nada más allá de lo que el cielo y específicamente la palabra de Dios ya ha declarado. No cometamos esos errores. ¿Es necesario atar a Satanás? Bueno, la Biblia nos dice de que Él es el príncipe de la potestad del aire y Él es el que gobierna este mundo, ¿no? El príncipe de este mundo. Pero quien reina en nuestros corazones es el Señor, porque Él es nuestro Rey. Y dice, la Biblia nos dice que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, entonces vemos su reino, y un reino tiene reglas, vemos sus reglas. Yo no puedo atar a Satanás ahora, pero la Biblia me dice en Apocalipsis que un día la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, aquel que hoy día es el príncipe de la potestad del aire, nos dice que va a ser atado y lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Es necesario que yo lo ate? Mira, yo no tengo poder para atar a Satanás, ni ningún cristiano, ni superpastor lo tiene. Pero un día ya está declarado, mira, no necesito atarlo porque el cielo ya lo declaró. Ya ha sido atado de antemano en el cielo para un momento determinado. Yo no puedo andar haciendo eso, ni tú ni yo podemos ir andando haciendo eso. Así que, nuevamente te digo, hay que tener mucho cuidado cuando nos aproximamos a la palabra de Dios. Vamos a tener que detenernos allí, por favor, ¿ya? Y la próxima semana vamos a ir viendo más pasajes, ¿ya? Pero he escogido algunos que yo veo que en esta época hay tanta confusión y hay tanta gente engañando. Algunos porque están confundidos y otros lo hacen por maldad, porque son abusivos, es la verdad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, que Dios te bendiga. La tarea de esta semana la voy a poner también en la plataforma virtual, así que vas a tener que ir a la plataforma virtual para entregar tu tarea. Que Dios te bendiga.